en 2015, cuando armaron los ODS, los 17 objetivos, 169 indicadores, había una red facilitada por la ONU, principalmente universidades, pero también organizaciones sin fines de lucro, también organizaciones privadas interesadas en investigación, hacer seguimiento de los ODS. Y recién desde octubre del año pasado formamos lo que se llama STS en Chile y tenemos ya un consejo de liderazgo con más o menos 14 instituciones involucradas. Y esto es el segundo webinar que tenemos en nuestra serie. El primero fue sobre impuestos verdes hace 3 meses. Y aquí estamos hablando un tema clave, siempre fundamental en la métrica del desarrollo desde los años 60, la década del desarrollo. Y por eso bienvenidos y bienvenidas a todos los participantes, los panelistas, porque queremos discutir acá sobre cómo erradicar la pobreza, que es el objetivo número 1 y el primer objetivo del desarrollo sustentable, pero también hay varios temas, subtemas dentro de ese gran puzzle de la erradicación de la pobreza antes de 2030. Es la pobreza extrema. Y por eso yo creo que vamos a abrir y discutir las distintas dimensiones de la ODS 1, la pobreza, pero en particular ver las dimensiones desde la política nacional con la subsecretaria, lo que está haciendo acá RIMISP, que es una organización de investigación rural y implementación rural, y también desde las comunidades. Por eso quiero presentar los panelistas y las panelistas. Subsecretaria de Evaluación Social del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, Paulo Poblete, economista, magíster en políticas públicas y a cargo, de cierta forma, de los ODS, los seguimientos de los ODS, la coordinación entre todos los ministerios y todas las agencias implicadas en ese gran meta de cómo avanzamos hacia 2030. Pues bienvenida, subsecretaria. Rodrigo Yáñez es el director de la Oficina Nacional de REMISP. REMISP es el Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural que tiene una oficina en Chile, pero también se extiende y trabaja en varios países más en la región de América Latina. También REMISP es una organización miembro del STS en Chile. Bienvenido, Rodrigo. Y Jimena Alza. Jimena es un líder indígena Lejanantay, que gracias a ella ahora vive en Caspana, pero ahora está en Calama para conectarse bien con nosotros. También ella tiene formación en saberes integrales para el fortalecimiento comunitario y el desarrollo comunitario, fomento comunitario, y es un representante regional de la Mesa de Ganadería Camélida. Sabemos que los camélidos circulan ahí por los Andes, entre los países, entre las comunidades. Es una tradición millonaria, los camélidos, todas sus formas. Por eso, el formato de esa discusión, ese webinar, que durará hasta las 1:15, es que cada panelista va a exponer su percepción, su visión sobre cómo erradicamos la pobreza, cómo vamos, qué funciona, qué no funciona. Y abrimos la discusión con la subsecretaria. Subsecretaria, adelante, tiene 10 minutos 15 minutos para darnos. Tenemos un problemita técnico. Denme un segundo para resolver un asunto del audio, por favor. Perfecto, subsecretaria. ¿Me escuchan? Sí, muy Bueno, bien. Un poco de feedback, pero... pero escucháis por ahí, ¿no? Sí, yo creo que hay 2 canales ya abiertos en la oficina suya. Sí. ¿Y escuchan el ruido ambiente? Un poquito, pero se Justo escucha. estamos con una manifestación acá abajo en el... No, pero se escucha bien ahora. Muchas Ya, gracias. Adelante, vamos a intentar subsecretaria. igual. Les traje una presentación que pretende en el fondo dar cuenta un poco de lo que hicimos
en el proceso de revitalizar la Agenda 2030. ¿La están viendo ahí? ¿Sí? Ya. Sí, se ve bien. Voy bien rápido porque sé que no es la prioridad, pero quiero aprovechar esta instancia para contarles, porque no son muchos los espacios para conversar sobre la Agenda 2030. Ahí, como tú bien decías, Jonathan, nosotros en el Ministerio de Desarrollo Social tenemos la Secretaría Técnica, está el Ministerio de Relaciones Exteriores presidiendo, y también participan la Secretaría General de la Presidencia, porque son los que ven la coordinación interministerial, y obviamente los ministerios sectoriales en cada uno de los ejes del desarrollo sostenible, ¿no? El Ministerio de Economía, el Ministerio de Medio Ambiente y nosotros con la agenda social. Contarles que el programa del presidente Boric tiene un 98% de las medidas del presidente Boric está asociada a uno o más ODS. Por lo tanto, para nosotros esta hoja de ruta es una hoja de ruta muy interesante, y tras la pandemia, que estuvo completamente en el fondo pospuesta, ¿no? Teníamos otras prioridades, nosotros quisimos revitalizarla, y por lo tanto el año pasado nos reunimos para trazar en el fondo varios compromisos, que son los que les voy a dar cuenta ahora y que hemos ido cumpliendo. Nos comprometimos con un informe que viera cómo el COVID había impactado los ODS en Chile. Nos comprometimos con un diseño de una estrategia de implementación de la agenda, con un informe nacional voluntario y además con la presentación. Esos 4 hitos ya están totalmente cumplidos, ¿sí? Ahí está un poco el cronograma, no les voy a dar tanto detalle de eso, les puedo después compartir esta presentación. Está disponible, por supuesto, desde octubre del año pasado, este informe que revisa entonces el impacto de los ODS, de la pandemia, quiero decir, en los ODS en Chile. Perdón, ahora sí podemos cambiar, denme un segundo para poder... Muy bien. Hay que cambiar el audio de ahí. No sé. Este audio. Pues mientras los participantes, si quieren dejar una pregunta, un comentario, se puede hacerlo en el chat, que está habilitado, sino en preguntas y respuestas, que es el otro camino. Y eso Conifredes aquí va a juntar estos comentarios y me van a hacer llegar. Muchas gracias. Mejor por preguntas y comentarios. Subsecretaria, adelante. Estás en audio. Estás en audio, subsecretaria. Ahí sí, ahora sí, perdón. Ahora. Ya, peor. Ya. Ahora no puedo avanzar en la presentación. Ahí sí, ya, bueno. Entonces, luego de este informe del impacto del COVID, nos propusimos un diseño de estrategia de implementación que fue tremendamente participativo, y por eso que quería compartirles esto hoy día, porque en nuestro país tenemos pocas instancias de consulta ciudadana, de participación incidente, ¿no? Entonces, estuvimos recorriendo todo Chile el último trimestre del año pasado, nos juntamos con mucha gente, luego hicimos una consulta ciudadana y finalmente le pudimos presentar en abril la estrategia al presidente. Como les digo, participaron todas las partes interesadas, también por supuesto la academia a través de esta red que mencionaba Jonathan, y tuvimos, como les decía, 15 diálogos a lo largo del país, 7 diálogos con niños y adolescentes, con adultos mayores, con jóvenes, obviamente diálogos temáticos por cada uno de los ejes del desarrollo sostenible. Participaron también las empresas privadas, toda la red. Obviamente también tuvimos algunas entrevistas con informantes clave, y pudimos en el fondo entonces preguntarle a estas personas cuáles son las principales necesidades y con qué acciones se podrían satisfacer esos desafíos, y con qué aportaba cada uno de los participantes a eso. Estos diálogos no fueron palabras que se las llevó el viento, el Sistema de Naciones Unidas nos ayudó a sistematizar todas esas conversaciones, hubo una devolución a cada una de las personas que participó, y por lo tanto después también tenían insumos para poder hacer un nuevo intento de incidencia en la consulta ciudadana que pusimos a disposición en marzo. Yo sé que estos números pueden parecer a veces muy pequeñitos, pero para las tasas de participación de los otros procesos participativos que ha llevado Chile, la verdad es que son bastante alentadores, ¿no? Tuvimos más de 1000 comentarios a la estrategia. Y entonces recogía estas opiniones,
diseñamos una estrategia que tuvo, por supuesto, una visión, los ejes estratégicos que están asociados a las 5 dimensiones del desarrollo sostenible y los medios de implementación. Para cada uno de esos objetivos pusimos un diagnóstico, objetivos, acciones y metas. Obviamente, un gran medio de implementación son todas las políticas públicas que el gobierno desarrolla. Estamos en la propuesta de estrategia, tenemos cambios a la gobernanza, queremos hacer cambios a nivel del Consejo Nacional, queremos que se incorpore Hacienda a este listado de ministerios que estamos integrando el Consejo. Queremos además fusionar los 3 consejos temáticos que hay hoy día, porque en todo el trabajo que hemos estado haciendo nos hemos dado cuenta que es mucho mejor trabajar de manera articulada, y lo más importante es que queremos territorializar estos consejos, y para eso, en el fondo ahora, el segundo semestre, ya vamos a empezar a concretar esas acciones que dibujamos en la estrategia. Por supuesto, esto tiene que tener un seguimiento, un monitoreo, y todavía mucha difusión y sensibilización, porque la Agenda 2030 todavía está en un nicho muy pequeño. Vino para acá la vicepresidenta, la vicesecretaria de Naciones Unidas, y pudimos entonces entregarle a ella la estrategia. Son poquitos los países que han hecho, que han diseñado, y más aún de manera participativa, una estrategia de implementación, y pudimos compartirla con ella. Este trabajo, además del diseño de la estrategia, nos sirvió para, por un lado, revitalizar las alianzas que habíamos tenido, que tiene, digamos, el país para ir empujando esta agenda, pero además pudimos entonces desarrollar de manera colaborativa el Informe Nacional Voluntario que fuimos a presentar ahora en julio. Ahí pudimos recoger, obviamente, toda la experiencia del sector público, que es lo que más nos atañe a nosotros, pero también participaron 270 organizaciones de la sociedad civil, 87 empresas, 36 instituciones de educación superior, y la gracia que tuvo este informe es que estas acciones que tomaban los distintos actores no fueron agregadas como un anexo, sino que fueron parte del informe como un texto, digamos, único. Ahí está el reporte, obviamente también está publicado y disponible en la página web. Ahí están las imágenes de lo que fuimos a hacer recientemente en julio a presentarlo. Y ahí hay algunos hitos que marcan en el fondo nuestro compromiso con la agenda, ¿no? Lo adoptamos el 2016, se hizo un diagnóstico, se hizo el primer informe nacional voluntario, luego el segundo, el informe COVID, la estrategia, y el tercer informe. Quiero, y acá lo uno con lo que nos reúne hoy día. Esta diapositiva es la única que dejé, digamos, de lo que mostramos como síntesis de los diálogos regionales, ¿sí? Porque es muy interesante ver cómo las preocupaciones de las personas que participaron a lo largo de todo Chile en el eje de personas están sumamente vinculadas con, por un lado, pobreza, por ingreso, digamos, pero también con lo que entendemos por pobreza multidimensional. Las personas principalmente nos planteaban que obviamente sienten como preocupación la precariedad ante contingencias. Por mucho que suene un cliché, es evidente que las personas están en mucho riesgo frente a la cesantía, frente a un problema de salud. También relevaban el acceso a la salud, y sobre todo a la salud mental como una de sus preocupaciones. Estos diálogos los hicimos el segundo trimestre del año 2022, donde obviamente todavía la pandemia estaba muy fresca, y ahí en educación se destacó muchísimo la relevancia de la brecha digital. Obviamente también se destacó la exclusión escolar y el bullying. En torno a los servicios básicos y a la vivienda, obviamente se relevaba las dificultades que hay para su acceso, pero también como un tema emergente surgen los problemas de convivencia, ¿no? Y siempre en todos los diálogos aparecieron de manera muy destacada la discriminación que sufren los grupos excluidos, la no inclusión y la falta de atención específica. Entonces ahora voy a
compartir con ustedes algunos de los datos de la encuesta CACEN, solo para poder iniciar esta conversación. Ahí están principalmente la serie, que es comparable desde el año 2006 en adelante. La versión 2022 tiene algunos ajustes en los factores de expansión, se actualizaron, se hicieron mejor, digamos, en el sentido que ahora hay ajuste por sexo y por tramo etario, y ahí están los datos que son, digamos, equivalentes. Podemos ver cómo, obviamente, respecto del 2020, todos los indicadores, digamos, crecen, pero todavía respecto del 2017, esto está en cifras comparables, no alcanzamos las cifras de ese año. Al mismo tiempo acá podemos ver cómo los subsidios monetarios, que estaban en alrededor de 30.000 pesos, con la pandemia prácticamente se duplican, y del 2022 crecen un poquito más, un 12%, solo que se distribuyen de manera distinta, ¿no? No están ya concentrados tanto en la emergencia, sino que responden a otro tipo de subsidio, principalmente asociado a la canasta, al bono que hubo para suplir el alza de precios de los alimentos, y en PGU, ¿no? Ahí podemos ver cómo se distribuyen los ingresos del trabajo por decil en nuestro país. Tenemos 7 deciles bajo el promedio. Ustedes saben que en los países más igualitarios la mediana está mucho más cerca del promedio. Nosotros tenemos un promedio bastante alto, precisamente porque el decil más rico se lleva el 34% de los ingresos, ¿no? Ahí podemos ver cómo nuestra política social está bien focalizada. El decil más pobre, de ese promedio de 67.000 pesos en subsidios monetarios, el decil más pobre recibe 160.000 pesos, mientras que el decil más rico 8.000, ¿no? En desigualdad, en términos del ingreso monetario, también hay buenas noticias con esta CACEN. El índice de Gini alcanza su menor valor en la serie, con ese 0,47, aunque por supuesto sigue siendo un Gini que da cuenta de una gran desigualdad. En pobreza por ingreso, bueno, esta CACEN nos pilla con una alta tasa de inflación, ¿no? Tuvimos en el periodo entre la CACEN 2020 y la CACEN 2022 un aumento de la canasta básica de alimentos de casi el 34% y del IPC de casi un 21%. Y la línea de la pobreza, por lo tanto, subió en un 24,5% en este mismo periodo. Siendo así, los resultados arrojan que hay un 6,5% de personas en situación de pobreza. De esos, 2 puntos están en pobreza extrema, algo así como 400.000 personas, y 4,5 puntos, algo así como 900.000 personas en pobreza no extrema. Ahí podemos ver cómo con este ajuste en los factores de expansión, llegamos a la serie hasta el 2006, y podemos ver cómo sostenidamente, salvo en el estado completamente excepcional que fue la pandemia, nuestro país ha ido sostenidamente reduciendo la pobreza. Ahí podemos ver cómo cómo las distintas regiones en el fondo están en situación de pobreza. Están sobre el promedio. Arica, Tarapacá, Antofagasta no, está en el promedio, Atacama está sobre el promedio, Coquimbo está sobre el promedio, Valparaíso está en el promedio, la metropolitana está abajo, y así, ¿no?
Ñuble y Araucanía no son estadísticamente distintas, así es que esta vez la Araucanía comparte el ser la región con mayor tasa de pobreza junto a pobreza por ingreso junto a Ñuble. Y ahí podemos ver algunas diferencias, digamos, las últimas 3 mediciones, ir viendo cómo en algunas regiones la caída en la pobreza por ingreso es sostenida, mientras que en otras, respecto entre el 2017 y el 2022, no es así. Por ejemplo, en Tarapacá, si bien es cierto, entre 2022 y 2020 no hay diferencias estadísticas, sí las hay con respecto a 2017, y en ese caso la pobreza crece. Ahí tenemos las tasas de pobreza extrema. También la mayoría está muy cercana al promedio, salvo claro, la Tarapacá, Atacama y la metropolitana, Ñuble, Araucanía y los ríos Lecrín están en el promedio de 2% de la pobreza extrema. El resto efectivamente tiene una diferencia con el promedio. Ahí podemos ver también la evolución de algunas regiones respecto, digamos, de todas las regiones respecto de 2017-2020. Y en materia de pobreza multidimensional, tenemos la medición, la primera medición que se hizo en 4 dimensiones, y además la que se hacen con 5 dimensiones, que agrega entonces 2 indicadores a vivienda, bueno, reformula los indicadores de vivienda y entorno, y agrega la dimensión de redes y cohesión social. Y ahí nuevamente se puede observar cómo la pobreza multidimensional ha ido disminuyendo. El dato del 2020 no aparece, porque como la acción fue telefónica, no se realizó el cuestionario completo, por lo tanto no se pudieron medir todos los indicadores y no hay datos para eso. Y también podemos ver cómo es distinta la realidad de las regiones en materia de pobreza multidimensional. Destacar probablemente el caso de Ñuble, que mostrábamos cómo estaba por sobre el promedio en materia de pobreza por ingreso, y aquí está en el promedio. Porque no es estadísticamente significativo, pero al menos no está efectivamente más alto, ¿no? Y ahí podemos ver cómo el hecho de que hayan llegado los distintos servicios a propósito de haberse transformado en región podría estar efectivamente incidiendo en las menores carencias de esa población. Hay también algunas diferencias a nivel de las últimas 3 mediciones para las distintas regiones. Y ahí la comparación específica respecto de los distintos ingresos, de los distintos indicadores que se consideran en las 5 dimensiones de la pobreza multidimensional. Ahí probablemente destacar la disminución en la carencia de asistencia, que podría sonar un poco contraintuitiva a propósito de las dificultades que la pandemia trajo en el retorno, ¿no? El retorno post pandemia, pero ahí los indicadores lo que nos muestran es que la mayor disminución de las carencias están dadas por la inclusión de los niños y jóvenes con problemas de salud permanente. Bueno, en general todos los indicadores muestran una caída en las carencias, salvo en escolaridad respecto de 2020, que son números estadísticamente iguales, salvo en jubilación, que también los números son estadísticamente iguales entre 2022 y 2017, y también en
en malnutrición, que son iguales entre 2020 y 2022, y en apoyo y participación social, que son iguales también estadísticamente entre el 2017 y el 2022. Pues, Finalmente, secretaria, puedo pedir que acota para que podamos esta es la discutir. última, esta es la última diapositiva, Súper. mostrarles cómo el cruce, ¿no? El cruce entre las personas que están con situación de pobreza por ingreso y que además tienen pobreza multidimensional, son un poquito más de 400.000 personas y lo queríamos relevar porque evidentemente esa es la población más vulnerable de nuestro país. Por eso termino. Gracias. Ya, muchísimas gracias. Vamos a tener la posibilidad de ver preguntas, pero ahora paso la palabra a Rodrigo Yáñez de RIMISP. Y tal vez, Rodrigo, contarnos de la experiencia en Chile en zonas rurales, temas de género, temas de indigeneidad también, y tal vez con la experiencia de RIMISP hacer unos elementos comparativos con otros países en la región. ¿Cómo vamos en ese elemento comparativo? Ok, puedo avanzar en eso. Agradezco la invitación, muchas gracias por la presentación a subsecretaria. Voy a avanzar en eso desde una perspectiva comparada, pero como, digamos, cómo se está pensando la pobreza, más que ir a los detalles en específico. Y para preparar lo que iba a comunicar en esta presentación, yo creo que es importante ver lo que aparecía al principio, relevar lo que aparecía al principio de la presentación de la subsecretaria, y es esta idea de que los objetivos de desarrollo sostenible son más de uno, digamos. La pobreza no está sola. Y ninguna de estas variables se puede pensar aisladamente de la otra. Están interrelacionadas. Y en ese sentido, nuestra perspectiva desde un tiempo, desde el centro que me toca dirigir actualmente, ha sido mover este debate hacia una perspectiva donde se analiza la pobreza desde una perspectiva multidimensional, ¿no? Y ahí hay un avance importante en el desarrollo teórico, en la medición de la pobreza, y creo que ahora es importante hacer una comunicación de lo que implica pensar la pobreza de una manera multidimensional, que es como y aquí conecto con lo que vemos en la región. Esto pasa porque, si bien el factor de ingreso económico, tal vez el factor más importante, y en general no se puede obviar, ¿no? No quiero decir que eso no sea relevante, cuando vamos al campo, y no solamente en sectores rurales tradicionales, digamos, sino también lo rural, sectores periurbanos, sectores rurales pero que son ciudades intermedias, muchas veces vemos las contradicciones de los conceptos. Entonces vemos gente que para nosotros, desde una perspectiva, digamos, como diría, podríamos ver en una ficha, y aquí hablo de Chile y Latinoamérica en general, poblaciones, personas que nosotros encontramos que cumplen todos los requisitos para, digamos, estar en condiciones de pobreza, ellos no se describen como pobres, ¿no? Eso sucede muchas veces. Yo no soy pobre, tengo tierra que cultivar, tengo trabajo, tengo cómo alimentar a mi familia. Y al contrario, hay veces en que uno se encuentra con gente que, digamos, no cumple los requisitos por alguna transferencia, por algún bono, por algún acceso económico que generó algún cambio en la vida reciente, y en términos de medición ellos salen de la pobreza, pero te dicen, pero yo sigo siendo pobre, ¿no? O sea, no accedo a estos beneficios, a estos recursos, a estas herramientas del Estado, porque dicen que no clasifico, pero mi vida no ha cambiado mucho en estos, digamos, 10 años. Entonces eso te va mostrando un poco las complejidades de pensar la pobreza simplemente desde una perspectiva económica, y lo que vamos viendo es que es necesario integrar más factores, ¿no? Y aquí puedo poner un ejemplo en concreto para el caso chileno. Nosotros hicimos un estudio reciente, una encuesta representativa de las regiones de la Araucanía y los lagos sobre temas de seguridad alimentaria. Y los niveles de inseguridad alimentaria moderada y grave son altos, ¿no? En Araucanía son de un 18,7% y en los lagos de un 15,1%. Si nosotros pensamos esos números en relación a una pobreza por ingreso, hay una diferencia de puntos muy alta. Por ejemplo, en los lagos, la pobreza por ingreso es de 7%, pero la inseguridad alimentaria moderada y severa es de 15%. Ahora, si nosotros pensamos y generamos una relación, no ya desde una pobreza por ingreso, sino multidimensional, vemos que los números son mucho más coincidentes. Por ejemplo, en los lagos, la pobreza multidimensional
es de alrededor del 20%, 19,7%, y la inseguridad moderada o severa es del 15%. Y la Araucanía, la pobreza multidimensional es de alrededor del 19,8%, y de inseguridad alimentaria moderada y severa de 18,7%. O sea, son números que coinciden mucho más, dialogan mucho más entre ellos que una tasa de pobreza por ingreso muy, muy reducida. Entonces esto nos va poniendo en perspectiva que la pobreza multidimensional nos permite hablar de personas en una perspectiva de vida amplia, ¿no? No simplemente lo que yo gano y qué hago con ese dinero, sino cómo yo me integro a la sociedad en temas de educación, de salud, de trabajo, de vivienda y las redes sociales, ¿no? Cómo yo habito un espacio social en todas sus dimensiones. La pobreza multidimensional, por supuesto, hay que desarrollar más factores, más variables, más indicadores, ¿no? Los temas medioambientales, digamos, son una tarea pendiente muy importante, pero al menos esta conceptualización compleja nos permite situar a hombres y mujeres, niños y adultos en una perspectiva más amplia. Y los desafíos son, por ejemplo, cómo se integra la informalidad y lo que no se declara, ¿no? A mediciones estandarizadas como la encuesta Kaizen, que nosotros la validamos, por supuesto, es muy importante, y en la perspectiva latinoamericana es una joya, digamos, ¿no? Podemos estar siguiendo, como lo mostraron en diferentes gráficos la subsecretaria, cómo evoluciona la pobreza a través del tiempo. Pero hay desafíos. Cómo se integra el trabajo no remunerado, el autoconsumo, y perspectivas que ahora vamos a ver con los datos que todavía no aparecen, pero van a aparecer, y es muy importante para nosotros ver, por ejemplo, el acceso a Internet, ¿no? En una perspectiva de cómo erradicar la pobreza, ¿no? ¿Cuánto acceso hay? ¿Qué uso se le da a los datos, ¿no? Para conectar, digamos, con mercados, estudios, todo lo que entrega Internet hoy día, ¿no? Hasta tal vez hace algunos años Internet podía verse como un espacio de ocio, y los videos que yo puedo ver en YouTube y los canales de televisión que puedo integrar a mi televisión, ¿no? Pero hoy día el Internet es un espacio de comercio, digamos, de educación, de intercambio, mucho más allá que el ocio, ¿no? El desarrollo de infraestructura, o sea, todo eso va construyendo una perspectiva donde se sitúa la pobreza. Entonces, para alcanzar un umbral de, digamos, de salir de la pobreza, donde se pueda construir una vida digna, nosotros entendemos esa dignidad como ciudadanos y ciudadanas que están integrados a la sociedad, ¿no? Integrados en términos que pueden acceder a ciertas oportunidades, pueden integrarse a circuitos de vida donde ellos pueden tomar decisiones. Y en esa perspectiva, la pobreza multidimensional, creo yo, desde nuestra perspectiva, que aporta mucho a este debate, y para erradicar la pobreza hay que insistir en las dimensiones que se están integrando con digamos, con este aparato de medición, y creo yo que es importante que los gobiernos, digamos, en sus sucesivos secuencias, digamos, en una perspectiva de Estado, le vayamos dando cada vez más importancia a esta pobreza, la multidimensional, más que la por ingreso, ¿no? Porque nos permite entender un Chile más complejo. No podemos no citarlo ahora, pero ha habido debate, digamos, en torno a este 6,5% de pobreza por ingreso. Pero yo creo que cuando se ve por multidimensional, habla de un Chile, digamos, más complejo en su heterogeneidad, en las diferencias que hay en el norte con el sur, donde hay una pobreza que a veces está más asociada a población migrante, hay una pobreza en el sur que está más asociada a temas rurales, a población indígena, y eso nos va permitiendo entender cómo esta población, tiene diferencias en su integración a veces en temas educativos, en temas de trabajo, en temas de seguridad social, en temas de vivienda, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que para aportar con esta primera entrada al debate, para erradicar la pobreza es importante pensarla desde una mirada compleja, amplia, con múltiples dimensiones que nos permitan comprender por qué en algunas regiones se sucede de alguna manera específica, en otras de otra, y sobre eso seguir trabajando. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Y paso la palabra a Jimena para estos como comentarios de entrada en contexto de los medios de vida allá en Caspana,
temas de género, indigeneidad, ¿cómo se relaciona con estas cifras de la pobreza? Jimena. Sensak, Kayajía Guasina, muy buenos días a todos y todas. Agradezco mucho la invitación el día de hoy. Agradezco particularmente que puedan tomar en cuenta la mirada del norte. Para nosotros es muy significativo, ya que esto da cuenta que no solamente existen mapuches en Chile, también estamos acá en el norte los licanantay, los quechua, los aymara, ¿no es cierto?, los coya. Así que eso me alegra mucho. También darle un saludo afectuoso. Hoy día es el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, una celebración internacional, un reconocimiento que han logrado el resto de nuestros hermanos latinoamericanos. En Chile todavía nos falta un poquito. Esperamos que algún día se logre. Porque es importante, porque para nosotros los indígenas es importante el reconocimiento. Me pareció muy interesante la mirada que nos da Rodrigo respecto a cómo nosotros los indígenas en territorio miramos lo que tenemos, nuestras riquezas, por decirlo de alguna manera. Yo vivo en Caspana, es 1 hora, 1/4 más o menos al interior de la ciudad de Calama. Vivo en la región de Antofagasta, en el desierto más árido del mundo, y vivo de una comunidad indígena de 14.000 años atrás, ya que ha sabido subsistir durante mucho tiempo y a pesar de muchas cosas, y todavía seguimos acá. Para el país, nosotros representamos la región más rica económicamente hablando respecto a recursos, específicamente mineros, y ahora muy de boga el litio. Pero sin embargo, nuestras comunidades indígenas han sido expuestas para que esto ocurra. ¿En qué aspecto lo digo? Principalmente la extracción del agua para los procesos mineros, agua dulce, que en el ámbito que me mueve el día de hoy como representante de los camélidos en mi región ha sido muy nocivo. Si la región de Antofagasta cuenta con tan pocas cabezas de ganado en nuestra región, es fundamentalmente porque no tenemos el agua suficiente para cubrir vegas y bofedales que alimentan a nuestro ganado, ¿ya? Pero sí colaboramos en pos de la riqueza de país, donde vemos ahí cifras muy buenas para la región metropolitana, que los felicito. Sin embargo, nosotros que tenemos que exponernos a eso, estamos muy al debe. Porque lamentablemente, ¿cómo lo vemos? Que las políticas que se generan siempre tienen que ver con número de personas. Así que más nosotros que estamos en el Alto Loa, que pertenecemos a la comuna de Calama, en este caso el municipio de Calama, siempre los números que recogen están en torno a la urbanidad de Calama. Y nosotros nos perdemos ahí. Ahí la subsecretaria mostraba en el análisis que nos presentaba recién las consultas que hicieron, las conversaciones que hicieron en lo social. No vi ningún espacio la consulta hacia el territorio donde estamos los indígenas, específicamente, digamos, para tener en cuenta nuestra mirada respecto al tema, ¿ya? Porque como bien decía Rodrigo, nosotros no nos consideramos pobres, pero sí hay factores que nos empobrecen. Por ejemplo, y uno muy importante y que está ligado a lo que valoran mucho cuando hacen estas mediciones, como es la educación. Para nosotros la educación en nuestro territorio nos empobrece 1000%. ¿En qué aspecto? El acceso. No, si bien es cierto, nosotros primero somos indígenas, pero también pertenecemos a Chile y tenemos que hacer y cumplir como chilenos, ¿no es cierto?, nuestras normas. En ese aspecto, cuando nos dice usted tiene que tener acceso a, no sé, al parvulario, a la media, a la básica, esos accesos para nosotros están limitados o simplemente no existen en el Alto Loa. Entonces, cada vez que se cierra la escuela en un pueblo, o cada vez que el niño pasa de básica a media, porque media en el Alto Loa no existe, tenemos que bajar a las ciudades. ¿Y qué hacemos? No solamente baja el niño, sino tiene que bajar la familia completa a la ciudad. Y uno no baja en condiciones económicamente buenas, como se mide de tener un trabajo remunerado, con un valor que sea aceptable, sino uno viene a empobrecer a la ciudad, porque no viene a veces bien preparado, con todas las herramientas para tener el acceso a un buen trabajo, sino que tenemos que acceder a trabajos menores, sin descalificar, no sé, hacer chofer de taxi, hacer antiguamente mucho servir en una casa, de hacer, o sea, acceder a acciones muy menores, empobreciéndonos incluso nosotros mismos, ¿ya?
para nosotros la educación es eso. Actualmente, por ejemplo, cito a Cupo, a Iquina Turi, a Toconce, que se van a despoblar de la poca gente joven que está quedando. Nuestras comunidades indígenas están viviendo actualmente con mucha gente adulto mayor. ¿Por qué? Porque todos los accesos están ubicados en la urbanidad. Este acceso tan fundamental que tiene que ver con la comunicación y, como lo decían, el internet, por ejemplo. Si hoy día yo estoy en Calama es porque en Caspana, donde vivo, no me puedo conectar. O tengo que privilegiar solo la voz por sobre lo visual, digamos. Entonces, lamentable, porque ahora igual todos los trámites se hacen por internet. Tenemos la famosa clave única. Van los servicios hacia el interior y dicen, ya, y acá está su clave única y úsela. Pero el acceso, ¿dónde está? Nuestros adultos mayores tenemos ahí una brecha muy importante con respecto a la alfabetización digital. Tenemos que acostumbrarlo porque es un común, porque es una globalización, porque es así como se usa. Pero ¿por qué no nos situamos en la otra persona? ¿Por qué tenemos que obligar a la otra persona a cambiar su forma de ser para acceder? Eso es complejo, ¿ya? Como le decía, la educación es nociva para nosotros, despoblando nuestras comunidades. No existen políticas que vayan en torno a proteger el despoblamiento permanente que ocurre en nuestros territorios. Nuestras prácticas culturales ancestrales, como es el ganado camélido, el pastoreo del ganado camélido y la instalación de esto en el territorio, por cierto que ha ido disminuyendo y no hay políticas para eso. ¿Ya? La ganadería camélida a nivel mundial, es más, el próximo año va a ser una celebración mundial respecto a los camelios, es reconocida por su riqueza de carne, por la fibra, también a partir del COVID con las alpacas igual hubo ¿cuánto se llama? Estudios muy interesantes con respecto a cómo nos podíamos proteger con ellas también. Entonces yo veo que en esa línea no existe conexión con respecto a las políticas públicas que se pueden generar. Cuando estas se hacen, siempre están miradas desde el centralismo. Nunca, yo no digo que nosotros vayamos a poner pauta respecto a una política, pero sí le podemos comentar la experiencia y por qué es tan importante hacer la diferencia del que vive en el norte con el que vive en el sur, de donde estamos instalados. Como decía, vengo de la región más rica, somos, creo que es la región que genera mucha energía eólica a nivel mundial, eólica y solar a nivel mundial. Sin embargo, las comunidades que están a un paso, todavía no tenemos acceso a luz eléctrica permanente, a agua potable, que es un derecho humano, a una solución con las aguas servidas. Nosotros no pedimos así como grandes infraestructuras o instalaciones que no nos sirvan, nosotros pedimos lo básico, y ni aún así lo tenemos, porque siempre las políticas están destinadas a grandes grupos, en número, digamos, hablándolo, y no dan la posibilidad a los grupos más pequeños, que somos los que estamos quedando en territorio, a poder tener este acceso. Y el despoblamiento ahí tampoco lo miran. O sea, cuando uno habla de un país, no sé por qué hay una mirada tan triste de pensar que un país tiene que estar concentrado en una y dos ciudades y el resto del territorio tiene que estar deshabitado, porque así nosotros no los concebimos. Nosotros los indígenas en territorio pensamos que nosotros también somos parte y queremos ser parte, pero para eso debemos estar incorporados en estas conversaciones de decir cómo nosotros miramos. O sea, esto de la soberanía alimentaria para nosotros es sumamente importante. No existe ninguna política, y lo vimos ahora en pandemia, de proteger la producción del maíz en nuestro territorio. Era nuestra base alimenticia hasta hace muy poco, hasta los años 70 o 80, era nuestra base alimenticia. Hoy por hoy no lo es, y esto va generando también deterioro en la salud de los habitantes que son muy adultos, y siendo aún más peso para el Estado, porque se generan enfermedades como la diabetes, como la hipertensión y otros, por la malnutrición que están recibiendo nuestra gente en general. Niños con obesidad también, que también es una enfermedad, uno lo ve como
como que no lo es, pero sí va a requerir más atenciones en lo que a salud se refiere. Entonces, todo esto nos va empobreciendo en vez de decir sí, en realidad nos sentimos que estamos mejor o que o un poco valorados respecto a lo que nosotros percibimos con respecto al entorno en lo que nos rodeamos. Entonces, ¿nosotros qué esperamos? Que ojalá pudiéramos ser escuchados, que nos escuchen, pero en serio, no una escucha de una conversa y ya, y que las políticas no sean aplicadas, porque cuando son pensadas en el centro y aplicadas en el territorio, de repente no son bien absorbidas, porque no es lo que nosotros reconocemos como algo necesario. Eso es lo que le puedo comentar respecto a lo que sentimos nosotros en nuestro territorio, al desplazamiento. Siempre dicen, los chilenos somos todos iguales, y nosotros llevamos un carnet de identidad de ser chileno. Nosotros esperamos eso, o sea, cuando se abren grandes inversiones, por ejemplo, para hacer metros en la región metropolitana, y uno ve los miles y millones de pesos que se invierten ahí, y nosotros lo que pedimos, no sé, un mejor acceso a internet, que exista una política en el caso de nuestros adultos mayores, de que la región, y en la primera, Tarapacá y Arica Parinacota en este caso también, de que pudiéramos tener acceso al forraje para nuestros animales, porque yo les comento que sí, que nuestros adultos mayores, que no trabajaron remuneradamente, por ende dependen de una pensión que les da el Estado, y destinan gran parte de esta pensión a comprar forraje para sus animales. Y esto también lleva a que ellos porque son tan importantes para nosotros nuestros animales, son una parte de nosotros, no los vamos a dejar sin comer, pero esto también nos lleva en desmedro de nuestras condiciones personales. Y eso nadie los pregunta, no sale en ninguna estadística, y nos gustaría también que eso pudiera ser reflejado en alguna parte para generar políticas públicas que de verdad digamos nosotros sí, en verdad se han producido cambios y nosotros los sentimos. Eso. Gracias. Muchas gracias, Jimena. Yo creo que ahora empezamos con la discusión. Yo creo que todos han sacado varios temas. Yo creo que algo es ese concepto de pobreza multidimensional. Y ya en esta CACEN mueve agregando más de 4 categorías a 5 categorías, y hay otros faltantes, tal vez en temas de medio de vida, empoderamiento, pobreza de tiempo, que es otro factor. Subsecretaria, bueno, la misma pregunta para todos, empezando a la subsecretaria, Rodrigo, y después Jimena. ¿Qué necesitamos medir distinto? ¿Qué estamos faltando acá? Jimena mencionó acceso a Internet, por ejemplo, como algo básico. ¿Qué falta medir en esta construcción de la pobreza, o lo que entendemos como pobreza en el siglo XXI? Subsecretario. Ahí, mejor. Ahí sí, ya. Hoy, disculpen, no se imaginan lo complejo que ha sido todo esto con el audio. Bueno, primero decir que súper de acuerdo con lo que plantea Rodrigo, y también con las especificidades que solicita Jimena, ¿no? Como una necesidad. Efectivamente, coincido con Rodrigo en que la pobreza multidimensional es precisamente la que más nos da cuenta de cómo el progreso de nuestro país no ha llegado efectivamente a todos los rincones, ¿no? O sea, cómo tenemos todavía personas en Chile viviendo como si vivieran en el siglo XX, o incluso en condiciones peores, ¿no? Y que eso efectivamente es distinto de la pobreza por ingreso, porque tenemos gente que está en pobreza multidimensional y no en pobreza por ingreso. O sea, hay un 14,7% de personas que no tienen pobreza por ingreso, pero sí tienen suficientes carencias como para estar en pobreza multidimensional. Así que solo reforzar eso, que coincido con la mirada de Rodrigo. Para nosotros como gobierno, sin duda estaríamos disponibles a que se actualice la metodología, ¿sí? Ahora,
que lleguemos, eso requiere que en el fondo lleguemos a un consenso amplio respecto de las formas de medir, porque así fue como se logró esta actualización en 2015, ¿no? Hubo un comité asesor presidencial que propuso esta nueva metodología con las 5 dimensiones, que sumó lo de redes y cohesión social, y modificó lo de vivienda y entorno, y precisamente podrían estar las que ustedes han señalado, como la pobreza de tiempo o el acceso a Internet como un bien básico, como ustedes decían. Ahora, igual, también Rodrigo lo decía, o sea, no siempre es tan conveniente pedirle a un solo índice que dé cuenta de una realidad compleja, ¿no? O sea, en ese sentido, no necesariamente agregar más dimensiones al índice de pobreza multidimensional va a ser la mejor manera de conocer sobre ella, ¿no? Pero insisto, igual estamos disponibles a revisar los actuales indicadores, porque efectivamente muchos están cerca de cero, o sea, no están reflejando carencias, o algunos son estructuralmente muy difíciles de mover, entonces obviamente quisiéramos una medición más exigente, más certera, y tenemos claro también que desde una perspectiva política un instrumento de pobreza, de medición de pobreza, tiene que ser capaz de captar las brechas de desarrollo de la sociedad chilena actual, de un modo de que efectivamente impulse al Estado a tomar posición activa respecto de solucionarlo. Solo una cosita como también para aprovechar de comentar las cosas que no siempre tenemos oportunidad de dar a conocer. Nosotros ya tenemos una encuesta que mide el bienestar subjetivo, ¿sí? El 2021 fue la primera versión de la encuesta de bienestar social, que mide 11 dimensiones del bienestar, aunque no hace un índice sintético, y a diferencia de la CACEN, que está respondida por lo que se llama un informante idóneo, es decir, una persona responde por todos los que están ahí en el hogar, acá la EBS es contestada directamente por la persona seleccionada, que son personas mayores de 18 años, por lo tanto es un instrumento bastante adecuado para captar la dimensión subjetiva del bienestar. Y además esta encuesta, la encuesta de bienestar social, es bifásica de la CACEN, entonces también se pueden hacer, digamos, todos los cruces con la CACEN, así es que ahí tenemos esa área, digamos, cubierta con la EBS. Y Gracias. precisamente ahora viene una segunda versión. Ahora en agosto empezamos el trabajo de campo, así que ahí vamos a estar también con nuevas inclusiones, dado obviamente la perspectiva de género. Metimos preguntas por uso del tiempo, por satisfacción del uso de este tiempo, y que eso también podría como conceptuarse como un proxy de pobreza, ¿no? Así es que prontamente vamos a estar, digamos, compartiendo esos resultados, que Muchas además gracias. también van a ser críticos para el Sistema Nacional de Cuidado. Perfecto, gracias, secretario. Rodrigo. Nosotros, con los estudios que hemos hecho, identificamos que en esta discusión sobre pobreza, calidad de vida, bienestar, ¿no? Esta familia amplia del concepto, hay una evolución, digamos, en el tiempo. Los 90 entra muy fuerte el tema de la multidimensionalidad, ¿no? El índice de bienestar de la ONU, los trabajos de CEN, donde ya la pobreza no es simplemente el ingreso económico per cápita, sino también se integra salud, educación. Los 2000 están asociados a los temas de subjetividad, ¿no? Necesitamos variables que no solo pregunten cuánto se gana, sino también qué se hace con ello, cómo se perciben los sujetos en torno a un valor, y eso es muy importante, y ahí celebro esta idea de continuar el trabajo de la encuesta de bienestar social, que ya va haciendo avance en eso y permite reflexionar en torno a este tema. Y los 2010, digamos, en adelante, para nosotros es muy importante una tercera capa en esta evolución del concepto, que es la participación, a propósito de lo que decía también Jimena. Y aquí estamos en un momento complejo, porque
yo creo que si uno le pregunta a investigadores, a investigadoras, a pueblos indígenas, a pobladores, a jóvenes, adultos, cómo se sistematiza, cómo se construye una metodología para asegurar la participación, para que ésta sea representativa, para que ésta logre canalizar el malestar, digamos, cómo canalizar una voz institucionalmente, codificarla en un, digamos, en un número, en un relato, en una narrativa. Yo creo que ahí estamos en un desafío grande que implica distintos actores en esta, digamos, caja, ¿no? Desde el sector de las políticas públicas, desde el sector de la investigación, desde el sector de los actores sociales que van organizando también comunidades, etcétera, etcétera. Y yo creo que en esa perspectiva hay que generar un debate más amplio. ¿Cómo hacerlo? Porque siempre se dice, digamos, no, y esto tiene que integrar participación. Y a propósito de la presentación con que abrimos este espacio, la subsecretaria decía, bueno, en general a veces se ven números chicos, pero esto es bastante. Y en eso yo estoy de acuerdo. O sea, ¿qué es suficiente en participación? ¿No? En subjetividad ya vemos que hay un debate un poquito más aterrizado y sabemos, por ejemplo, en la dimensión de redes y cohesión social, los temas de trato igualitario, de seguridad, ya se ha logrado codificar. Sentirme seguro cuando camino en la noche, más o menos ya se va identificando cómo medir la subjetividad. Pero en participación, yo creo que ahí estamos y esto no es un problema chileno, yo diría que es un problema universal, de cómo vamos a entender que algo asegura la participación, de que se recogen las voces. Y en eso hay que seguir avanzando. Y seguir avanzando es mostrar que ahí hay una complejidad abierta, que todavía nadie la tiene muy resuelta. Entonces eso implica poner recursos para que se haga investigación. Tiempos más cortos, subir y bajar los trayectos más cortos. Sin embargo, el acceso a la educación, como les decía yo, para nosotros de verdad que es urgente en el sentido de que mueve a nuestra población hacia la urbanidad. Es inevitable, o sea, también por las normativas que nos aplican también. O sea, la educación es obligatoria. Y el indígena en general, no digo que todos, pero el indígena es como bien obediente. Entonces, si a nosotros nos dicen que es obligatorio el pre-kinder, el kinder, la media, la básica, nosotros lo vamos a cumplir. Y siguiendo eso, entonces, como no existe este acceso en nuestros pueblos, tenemos que bajar a Calama, estamos obligados. Bajando las familias, despoblando el territorio. Para nosotros la preocupación mayor en este minuto es el despoblamiento territorial. Estamos abandonando nuestra seguridad, nuestro entorno, la calidad medioambiental. Nosotros donde vivimos todavía no tenemos grandes trastornos medioambientales, pero nos obligan a bajar a Calama, una de las ciudades más contaminadas de Chile. No lo reclamo porque yo creo que es un conocimiento general, pero tampoco es que bajamos a un lugar que sea algo similar al que teníamos. Entonces, cuando nos hablan de pobreza, pucha, es complejo decir qué es pobreza, que nosotros entendemos, porque para el indígena es un todo, es un complemento, no es solamente 2 o 3 o 4 o 5 indicadores, es un todo. Yo tengo una admiración especial por el mundo occidental de dividir, de segmentar todo. Nosotros, en nuestra concepción, no podemos hacerlo. Por ejemplo, la tierra con el agua es imposible dividirla. Sin embargo, nosotros en Chile tenemos normativas para tierra y para aguas por separado. Entonces, hay cosas que nosotros nunca nos preguntaron y nosotros tenemos que seguir viviendo y seguir aceptando porque las reglas son así. Con respecto a la escucha de la experiencia, sería sumamente importante que en estos estudios pudiera ser efectivo. O sea, no hablo solamente por las comunidades Liganantay de acá del Alto Loa, de Atacama, sino nuestros hermanos quechua, los aymara,
que seamos siempre, que tengamos una representación de la mirada que nosotros tenemos con respecto al tema, porque se van a encontrar con algunas cosas que entendemos distintas. No digo que vamos a mejorar, yo creo que siempre es bueno complementar para mejorar. Podemos, a través de la mirada que tenemos, para nosotros este tema del cambio climático, por ejemplo, es muy, muy importante y vemos que en esa línea, a pesar que se anuncia, se dice que está, es como que está o como que viene, pero viene bien lejano, como que en otro planeta. No logramos entender que nos está pasando y que tenemos que hacer algo. O sea, las comunidades indígenas en territorio hemos por años trabajado en este tema sin tener que obligarnos a una política pública. Por ejemplo, solo por un ejemplo, cómo nosotros trabajamos los residuos que uno se genera en un hogar. Nosotros lo reducimos al mínimo, porque intentamos no, por ejemplo, todo lo que es orgánico lo hacemos en el ciclo con nuestros animales o lo devolvemos a la tierra, entonces no aumentamos esta cantidad de basura que se genera en las grandes urbanidades, que pudiéramos nosotros tener políticas en esa línea. Estamos contaminando nuestro medio ambiente, es nuestra casa, más grande a lo mejor, pero es nuestra casa. Y somos bien egoístas en el pensar el hoy, nunca pensar y proyectarnos que nosotros tenemos un porvenir, a lo mejor no con nosotros mismos, pero sí con nuestras futuras generaciones. ¿Y qué les vamos a entregar? Nuestros antepasados siempre pensaron en eso, siempre pensaron qué nos iban a entregar, y uno como indígena tiene esa carga cultural de traspasar este conocimiento a las futuras generaciones. Lamentablemente con la globalización nuestras generaciones están perdiendo la identidad cultural en forma muy fuerte, con que es muy bueno que tengan este acceso con el computador, con el celular, sin embargo van perdiendo identidad cultural y van perdiendo ciertos valores que nos entregaron nuestros antepasados que no se están aplicando y que a lo mejor puede ser que se pierdan. Y eso también es un gran riesgo para nosotros, en el territorio sobre todo. Muchas gracias, Jimena. Para ir cerrando, terminamos en 5 o 10 minutos. Me gustaría, como hay varias preguntas en línea con educación, en línea con grupos etarios. Sabemos que los jubilados en términos de ingresos le va bien, en términos de multidimensional va mal. Toda la distribución regional, que hay muchas diferencias, la gran inequidad regional, urbano-rural, pero tal vez en particular en temas de educación, cómo se refleja, como la relación pobreza-educación, y también el tema de los grupos etarios, porque sabemos que también el CACEN demuestra grandes niveles de pobreza entre jóvenes y adultos jóvenes. Por eso, como tenemos este problema etario para enfocar las políticas públicas, enfocar las acciones. Por eso, para ir cerrando, que empezamos con la subsecretaria, como dejando comentarios sobre las cosas que más relevantes para ir avanzando. Baja la pobreza, pero se complejiza a la vez en términos de lo que queremos de estas acciones. Sí, bueno, se complejiza y precisamente respecto de la generación de instrumentos, digamos, específicos, tenemos en carpeta también por demanda de los distintos organismos internacionales y a propósito de nuestra propia ley de garantías de la niñez que empezó a correr en marzo del 2022, un par de días antes que nosotros llegáramos al gobierno. Tenemos ahí un foco especial en niñez y por lo tanto tenemos que estar a tono con esa demanda y sabemos que en el fondo ameritaría tener como algunos instrumentos específicos como existen efectivamente en otras partes del mundo y de la región, así que ahí suscribimos la preocupación y la ocupación. Estamos viendo ahí cómo podemos avanzar en esa medición más particular. Solo, ya que quedan poquitos minutos, hacerme cargo de algunas de las cosas que dijo, digamos, Rodrigo y Jimena. Respecto de lo medioambiental, si bien es cierto, digamos, la discusión puede estar abierta y hay espacio, obviamente, de parte nuestra para poder abrir ese diálogo.
igual la dimensión medioambiental ya está incluida en la pobreza, perdón, multidimensional. Perdón. En la variable de entorno se pregunta efectivamente a nivel de carencias quienes están viviendo en un entorno contaminado. Y también en la encuesta de la EBS, la de Bienestar Social, también ahí se pregunta por las dimensiones de bienestar subjetivo en torno al ambiente. Respecto de educación, insisto que estamos disponibles a cualquier cambio metodológico y también que la haga más exigente, pero esta es una encuesta de hogares, ¿no? Entonces, todo lo relativo a calidad de educación debiera ser más pertinente recogerlo en otro tipo de encuestas, ¿no? Y para eso están todas las herramientas que tiene la Agencia de Calidad de la Educación. Acá el tipo de pregunta no puede, tiene que tener una complejidad distinta, y ya la CACEN en promedio el cuestionario dura 1 hora, entonces hacer aún más pesado ese cuestionario es complejo. Yo solo decir que efectivamente hay complejidades que tienen que ser abordadas, pero también tenemos hartos instrumentos que van colaborando en hacernos cargo de esa complejidad. La CACEN es uno de los instrumentos que busca, también había ahí una pregunta, no tiene representatividad comunal, pero también el Estado ha ido avanzando en su alcance tecnológico. Cuando surgen las encuestas era porque no había nada más, ¿no? Ahora tenemos un desarrollo tecnológico que nos permite tener registros administrativos muy, muy ricos, ¿sí? Nosotros además en el Ministerio de Desarrollo Social tenemos la facultad de recolectar las bases de datos con los registros administrativos de todo el sector público e incluso de algunas empresas privadas, como por ejemplo Previred, que nos pasa sus datos respecto de todas las cotizaciones, ¿no? Y entonces el RIS, el Registro de Información Social, que se llama, que es este gran banco de datos que recoge todas las bases, y dentro de eso el Registro Social de Hogares caracteriza de manera, digamos, personalizada, particularizada a cada hogar. Evidentemente es una herramienta perfectible, pero es la que hoy día nos permite hacer la selección de personas usuarias de los distintos programas y políticas públicas del Estado, que cada día estamos efectivamente ajustando y mejorando para que caracterice mejor, para que sea más transparente también para las personas, para que sea una herramienta confiable y legítima, y que ponga a disposición de la política pública distintas maneras de poder focalizar. No solo, y esto es muy importante, no solo en materia de ingresos, sino que también, por ejemplo, estamos trabajando en indicadores de vulnerabilidad territorial, que esperamos poner el 2024 a disposición de los distintos ministerios para que puedan trabajar con esa información, o distintas marcas a propósito de distintas características de los hogares. Así es que, digamos, poner eso sobre la mesa, aunque daría para conversar mucho rato más, pero quería al menos destacarlo como un instrumento complementario a lo que estamos conversando. Muchas gracias, subsecretaria. Rodrigo, ¿cómo ir cerrando? ¿Cuáles son las prioridades? ¿Cómo avanzamos? Yo concuerdo con lo dicho. Creo que esa es para ver el lado optimista de las cosas también. Chile tenemos una gran riqueza de datos, y eso siempre hay que destacarlo. Hay que cuidar nuestros datos, las instituciones que generan datos, y esto no es menor porque en mi trabajo me toca viajar por la región, y muchas veces la gran discusión es que no hay datos, no hay información de nada, ¿no? Y aquí la experiencia que tengo reciente en Centroamérica, en Guatemala, la cuestión es así de severa, digamos, en temas de nutrición, en temas de cuántas personas viven en un territorio, la estacionalidad de la medida de los datos, la confiabilidad que tiene la gente con eso en las propias instituciones, es un tema muy, muy complejo, ¿no? Nosotros tenemos datos y estamos haciendo un buen uso de ellos, creo yo, ¿no? La gente cree en los datos que nosotros producimos, así que eso es lo primero a destacar.
Y sobre las brechas y los desafíos por delante, hablando de la pobreza multidimensional, creo que hay dos buenas noticias para mi entender. La primera es que las brechas por sexo y edad tienden a disminuir, ¿no? Eso es una buena noticia, que en general las brechas de género siempre se mantienen altas por pobreza de ingresos, ¿no? Pero por multidimensional tienden a bajar. Pero hay algunas que se van acentuando y marcando, y creo que ahí es donde hay que pensar dónde focalizar políticas, construir acuerdos y generar mayor debate y, digamos, consenso. Y una es la brecha que se genera en torno a la población indígena y no indígena. Esa tiende a mantenerse elevada a 6 puntos, y la otra es por la población migrante, ¿no? Está muy focalizada la pobreza multidimensional en esos mundos. O sea, podríamos pensar que hay una racialización y nacionalización de la pobreza, ¿ah? Y la otra, que es una diferencia que se mantiene grande, que se tiende a disminuir en la pobreza por ingreso, pero aquí se mantiene alta, es la pobreza urbana y rural, ¿no? La pobreza multidimensional urbana es de 15%, 15,5%, y la rural es de 28%, ¿no? Más de 10 puntos. Entonces ahí más o menos nos vamos entendiendo dónde es necesario ir poniendo énfasis en el trabajo que hay que hacer. Esos son los puntos que yo marcaría para cerrar. Gracias, Rodrigo. Y dejo con la última palabra, Jimena. La experiencia, justamente lo que estaba apuntando Rodrigo. ¿Qué hacemos en el mundo rural, mundo indígena, para ir avanzando mucho más rápido en la reducción de estos criterios de pobreza, aunque la percepción misma es distinta? Jimena. Sí, nada más intentar invitar a la autoridad para visitar los territorios, incorporar las miradas territoriales. O sea, insisto, las políticas no pueden estar concentradas desde una oficina con parámetros técnicos. O sea, es un complemento, pero yo creo que la experiencia tiene harto que ver con las políticas que realmente llegan hacia las personas que estamos habitando el territorio chileno en general. Con respecto a los datos, es muy importante tener en cuenta que existen municipios que son rurales y urbanos, y que nosotros, los que estamos en esta opción y estamos en la ruralidad, nunca nos vemos reflejados en ninguna parte, nunca. Siempre estamos en un todo, y no hay una mirada específica, en este caso, en mi caso, el Alto Loa. Con respecto al reconocimiento, cuando uno como indígena quiere ser reconocido, no quiere ser reconocido para no ser chileno, por lo menos no es mi caso, o por lo menos de las personas con las que yo, en mi entorno, sino queremos ser reconocidos porque tenemos o creemos tener ciertas condiciones, características que podemos ser un aporte para el desarrollo, no siempre una carga para este desarrollo. Y con respecto a la migración, que es un tema importante que tocaba Rodrigo, ¿cómo lo vemos nosotros? Con preocupación, porque si bien es cierto, uno tiene en el alma esto de acoger, albergar al que lo necesita, y es cierto, pero hacerlo en las mejores condiciones, no a empobrecer, no a darles a unos para empobrecer a otros. Por ejemplo, el acceso a salud. Cuando uno dice nuestros hermanos que tienen esa necesidad porque vienen, qué sé yo, desde Venezuela, desde Colombia, el caso de nosotros acá en la región, pero el acceso a la salud empieza a flaquear para el resto de la población. Entonces, hacer políticas específicas para ellos, o de lo contrario, ver cómo la forma de tampoco a ellos hacerlos sentir que son una carga también, porque entramos también en conflicto buscando oportunidades o una oportunidad en común. Entonces eso también tiene que ser mirado cuando uno quiere ser acogedor o quiere albergar, pero uno también debe ser consciente hasta cuánto puedo, para no entrar en desmedro de lo otro o de otras opciones. Yo creo que eso es muy importante también de ser tomado en cuenta por las políticas en general de Estado, como Estado chileno. O sea, independientemente a los gobiernos que pasen, como Estado chileno tenemos que tener una mirada sumamente reflexiva con respecto a si queremos traer gente para ayudarlos de alguna forma, en cualquier sentido, tenemos que hacerlo en las mejores condiciones. Gracias. Muchas gracias, Jimena. Bueno, quiero cerrar agradeciendo mucho a todos los panelistas, la subsecretaria Paula Poblete,
Rodrigo Yáñez de RIMISP y Jimena Anza con la voz de la comunidad Lecanantay. De parte de STS en Chile, como esa red para ir haciendo seguimiento de estos ODS, que al final son determinantes de cómo queremos avanzar, vinculando con pobreza, con todos los otros elementos, como dice Jimena, no son separados de ninguna forma. Por eso agradezco mucho a los panelistas, agradezco mucho también los que comentaron, aportaron las preguntas y todos los asistentes. Y nos vemos en la próxima edición de este webinar. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Chao, muchas gracias. Estén muy Chao, bien. gracias.